7:15 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Luis Florido, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior del Parlamento Nacional, continúa con nosotros. Recuerden enviarnos sus inquietudes para planteárselas al diputado a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página. En segundos vamos a iniciar con la lectura de sus comentarios. Dejamos antes de irnos a la pausa, diputado. Bueno, hay personas que le preguntan a uno en la calle, es comentario Vox Populi. Bueno, ¿cómo es que la oposición va a ir al mundo ahora a explicarle a esa comunidad internacional que los acompañó en denunciar la Asamblea Nacional Constituyente? Ustedes dijeron que no la reconocerían por ningún motivo, que era ilegítima, que era inconstitucional. ¿Cómo se explica que algunos gobernadores electos pues fueron y se juramentaron? ¿Y cómo se incluye eso en esta reunión en caso de que se dé de exploración de diálogo el próximo 15? Mira, no se explica. No se explica porque evidentemente es una contradicción. Ahora, eso lo que demuestra ante el mundo es el nivel de extorsión y chantaje que ha tenido el gobierno para no solo contra la oposición, sino contra el pueblo en general. Y te quiero decir que muchos de los cancilleres que hablaron con nosotros en su momento, era difícil explicarles una situación como esa. Ahora, en este momento hemos ido reordenando las cosas y dentro de la unidad democrática estamos debatiendo 3 temas en el que estamos acordando. Es decir, el tema de la negociación, hay cada día un consenso más claro sobre esa materia. El tema de la Asamblea Nacional, que es reimpulsar la Asamblea Nacional con fuerza, que también sobre eso hay claridad. Y lo que tiene que ver con la negociación política y lo que van a ser los próximos pasos en función del país, para que nosotros podamos tener y recuperar el voto de cara a las elecciones primarias de la Unidad Democrática que permitan tener una candidatura única para la presidencia. Es decir, que se están preparando desde ya para la elección presidencial. Hay que preparar el camino para la elección presidencial, porque no es solo prepararnos con el tema del voto, hay que generar las condiciones electorales y en esa materia es que estamos concentrados hoy, crear condiciones electorales justas, transparentes, que permitan a los venezolanos votar de manera libre, que su voto se refleje al final, no solo en la papeleta, sino también en el acta. Y ese es el fondo del asunto, crear condiciones electorales. Claro, ahora, pero en este caso, para hablar de condiciones electorales, una elección presidencial para el próximo año, todavía en una fecha que estará por definirse, entraría también en algunas discusiones que todavía no se han zanjado, diputado. Por ejemplo, es una elección que va a convocar seguramente la Asamblea Nacional Constituyente, que ustedes dicen que no reconocen, tal como pasó con la elección de gobernadores y recientemente con las elecciones de alcaldes que están convocadas para este próximo 10 de diciembre. Entonces, ¿cómo quedaría esa diatriba? ¿Cómo quedaría, por ejemplo, en un hipotético resultado favorable a la oposición, la juramentación o no ante una Asamblea Nacional Constituyente, tomando como ejemplo lo que acaba de ocurrir en el estado Zulia? Bueno, precisamente por eso, esos temas que son tan importantes deben ir a un proceso, reitero, de negociación internacional por una razón, porque tú tienes que resolver de una vez por todas algo en lo cual nosotros estamos en desacuerdo. O sea, ¿existe el oficialismo? Sí, nosotros reconocemos que existen. Ahora, la Asamblea Constituyente totalmente roja, eso es una distorsión del país, eso no existe. Es decir, el país no es eso, no es esa foto. Cuando tú ves las últimas encuestas, ayer vi, por cierto, una de esta compañía, ERCON, que decía que Nicolás Maduro tiene un poco más de 20% de apoyo. Ponte las más optimistas que tenga 30, 35%. Es decir, hay un porcentaje muy grande del país que no se ve representado en esa Asamblea Constituyente que fue convocada sin cumplir con los preceptos que establece la Constitución, que al final o todos nos leemos la Constitución, la seguimos y la respetamos, o entonces terminamos en donde está Venezuela hoy, en la peor crisis económica, la peor crisis social, la peor crisis política y la peor crisis democrática. Para darle respuesta, diputado, a algunos de los comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta @Primera Página en Twitter, Dora Colmenares le pregunta: diputado Florido, ¿cómo vamos a salir de este régimen si ustedes son los promotores de la división de la mesa de la unidad democrática? Bueno, yo creo que tenemos que promover precisamente eso, la unidad. Tenemos que promover, si hay diferencias, bueno, busquemos unir. Si hay preguntas, busquemos aclarar. Si hay dificultades, pues busquemos bajar los ánimos para que podamos tener un discurso coherente. Todo. Yo estoy convencido, el fondo del asunto es que tenemos que tener una unidad que tenga un solo discurso
y que termine, por supuesto, refrescándose y renovándose, porque evidentemente hay muchas cosas que corregir allí. Un usuario que se identifica como Bolívar Divisa le dice, diputado, explique si el gobierno venezolano está o no en default porque la crisis aumenta cada día. Bueno, evidentemente que la crisis económica es muy grave, el gobierno no tiene capacidad financiera para atender todo lo que ha sido su endeudamiento y el pago de bonos, y por eso es que ellos quieren reestructurar, porque están en la situación económica, el mal manejo de las finanzas públicas, no eso que ellos dicen que es la guerra económica, no, el mal manejo, la corrupción, que al final es la que se lleva el dinero de los pañales de los niños y de los teteros de los infantes. Freddy Omar Coronel le pregunta, diputado, ¿en qué beneficia al país un diálogo cuando el gobierno ha aprobado una ley contra el odio para continuar y presos políticos? Entendamos que no es diálogo, es un proceso de negociación internacional. No todo diálogo es negociación, aunque toda negociación es diálogo. Y el caso de la ley del odio, porque es una ley a favor del odio, no en contra del odio, pues es un poco lo que ha sido la agenda por parte del oficialismo, buscar cercenar, buscar perseguir, buscar cercar y achicar los espacios de la disidencia política. Eso es lo que representa esa ley. Ahora, diputado, pero si se va a negociar, ¿qué está dispuesto a negociar la Mesa de la Unidad Democrática? Bueno, la Mesa de la Unidad Democrática, todos los partidos de la unidad están buscando, te reitero, condiciones electorales, liberación de presos políticos, apertura de canal humanitario. Pero ¿qué cede? Pero evidentemente ¿Qué tú está tienes, dispuesto a bueno, ceder? tú tienes allí, ahí lo veremos en la mesa. Ahí lo veremos en la mesa, que es lo que plantea el gobierno. Hay unos temas que tienen que ver con temas económicos, hay otros temas que tienen que ver, por supuesto, con todo lo que ha sido la acción internacional del mundo para presionar al final al gobierno para que se siente en una mesa. El reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente sería uno de los puntos que podría ceder la delegación de la oposición. Ese es un punto que para nosotros, y lo digo con total franqueza, nosotros no podemos reconocer lo que solamente representa a una parte del país. Es decir, hay que buscar fórmulas. Convocó una nueva constituyente, bueno, vamos a hacerlo, pero que podamos participar todos, por ejemplo. Son fórmulas, pero tú no puedes reconocer lo que no representa a tu electorado. O sea, precisamente las elecciones son para eso, para que la expresión al final del voto sea lo que representa a todos los venezolanos. Y la constituyente es una constituyente sectaria, es una constituyente convocada fuera de la Constitución. Lamentablemente el tiempo se nos agotó. 7:23, agradecido, diputado. Muchas gracias a ti, de que haya tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Luis Florido, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior del Parlamento Nacional y uno de los representantes de la oposición en estas reuniones exploratorias de diálogo y negociación con el gobierno nacional. Marjorie Fiaschi nos trae información en el escenario